Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿No? Buena pregunta. A ver. Ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, comenzaré dando las gracias a todos los asistentes por venir aquí a escucharme junto con los demás ponentes y sobre todo a Beatriz y a la Deid por contar conmigo y eso, por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros, si me permitís que os tutee, las novedades que en materia de contratos de servicios y de concesión de servicios trae la nueva ley. Bueno, esto ya, no sé si te acuerdas, Beatriz, lo tratamos en las jornadas de mayo del año pasado, que iba a salir la ley, que no salía, que iba de hacer, ¿sí? Y entonces al final las tratamos sobre el proyecto, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece que al final la ley ya se ha convertido en realidad y aquí la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comentar hoy o qué es lo que vamos a abordar en la presentación de hoy que entiendo que puede ser más interesante para el perfil de los asistentes? Bueno, los mencionaremos muy brevemente porque entiendo que ya han sido analizados con anterioridad en mucho mayor detalle cuáles son los distintos tipos de contratos en la ley de contratos. Aquí es donde viene la diversión, cuál es la diferencia entre el contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios, que es principalmente el título de mi intervención. Después, el famoso riesgo operacional. Intentaré delimitar en la medida de mis conocimientos jurídicos y no económicos en qué consiste. Y los estudios de viabilidad y económico-financiero, cuál es su definición, sus objetos y algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezando por los diferentes tipos de contratos en la ley, estos los encontramos mencionados en el artículo 13 y siguientes, y son el de obras, que a nadie se le escapa a nadie le resulta complicado comprender en qué consiste, la concesión de obras, la concesión de servicios, los suministros, los servicios y los contratos mixtos, que esta cuestión es muy, muy divertida. Entrando en los servicios y la concesión de servicios, vamos a abordar cuál ha sido una distinción tradicional que después veremos que ha sido la que se ha plasmado en mayor medida en la normativa actual. Cuáles son las tipologías contractuales que hay en función de si existe riesgo operacional o no lo hay, el hecho de que tengan una distinta duración, dada el diferente objetivo que persiguen, y el concepto de servicio público. El concepto de servicio público creo que es importante intentarlo tener claro y por eso vamos a comentar juntos algunos ejemplos. ¿Cuál era la diferencia tradicional entre los servicios a la concesión de servicios en materia europea o en ámbito europeo? Os he puesto dos resoluciones importantes porque veremos que en ellas se traslada, o en su filosofía se traslada a la directiva, y entonces en ambas se viene a señalar que un contrato de servicios lo que requiere es una contrapartida que, sin ser la única, es pagada directamente, normalmente, por la entidad adjudicadora al prestador del servicio. Un ejemplo básico, pues por ejemplo, es un servicio de limpieza en las dependencias de la administración pública o del ente del sector público que corresponda. Dice, mientras que en el caso de una concesión de servicios, la contrapartida consiste en el derecho a explotar el servicio, bien únicamente o bien acompañado de un pago. ¿Cuáles son las novedades introducidas por la Ley de Contrato del Sector Público que viene a transponer la Directiva Europea? Pues desaparece como tal la figura del contrato de gestión de servicio público y se eliminan expresamente los diferentes modos de gestión indirecta que antes estaban en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público, que eran la gestión interesada y el concierto. Surge la nueva figura de la concesión de servicios. Debemos tener en cuenta, como señalábamos, que la directiva que regula esta cuestión es una directiva de concesión, la 2014-23 de la Unión Europea, y se refiere tanto a los contratos de concesión de servicios como de obras. Está en los artículos 284 y siguientes, en el capítulo 3, título 2, libro 2. Introduce como elemento delimitador de cuándo estaremos en un contrato de concesión o en un contrato de servicios la transferencia del riesgo operacional. Es decir,
Cuando haya transferencia, ya lo veremos a continuación, del riesgo operacional, tanto en unas obras como en unos servicios, estaremos ante un contrato de concesión o no. Y se mantiene la posibilidad de adjudicar directamente a una sociedad de economía mixta. Esto me ha parecido importante señalarlo, dado que la disposición adicional 22ª traslada el criterio recogido por el TJUE en la sentencia 196/2008 en el asunto Acoset y en la posterior comunicación interpretativa de la Comisión de 5 de febrero de 2008. En este caso, ¿cuándo se podrá adjudicar directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de servicios? Pues bueno, lo que viene a decir la disposición adicional 22ª es que se podrá adjudicar las concesiones directamente a sociedades de economía mixta cuando en ellas concurra mayoritariamente capital público, siempre que la manera o el procedimiento seguido para la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas para la adjudicación cuya ejecución constituya su objeto. ¿De acuerdo? Es decir, si se ha seguido el mismo procedimiento para la selección del socio privado que para la adjudicación del objeto concreto, se podrá adjudicar directamente. Su modificación deberá seguir las previsiones generales previstas en la ley en la subsección 4ª, sección 3ª, capítulo 1 del título 1, y estas sociedades de economía mixta podrán ampliar capital sin modificar las condiciones esenciales que motivaron su adjudicación, lógicamente, y podrán incluso titulizar derechos de cobro previa autorización del órgano de contratación. Todo esto lo vais a tener en la presentación, por lo tanto, cualquier cuestión la tendréis después a vuestro alcance. ¿Qué viene a decir la sentencia también del TJUE Acoset? Que las sociedades de economía mixta las admite como una técnica institucional de colaboración entre el sector público y privado y que instaura el principio de inexigibilidad de doble licitación, dado que si ya se ha seleccionado al socio privado cumpliendo con las normas de procedimiento aplicables a ese tipo de contrato, no hace falta volver a licitar nuevamente para adjudicar el contrato. ¿Cuál es la distinción entre los contratos de servicios y los contratos de concesión de servicios? Bueno, pues vamos a buscar en primer término cómo los define la ley. El artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público define a los contratos de concesión de servicios como aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio. Este servicio tiene que ser de su titularidad o competencia y la contrapartida de la gestión de este servicio será el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado de percibir un precio. Es decir, puede haber dos maneras de retribución. Y en el segundo párrafo del artículo 15 es muy importante porque señala que el derecho de la explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. Por eso lo hemos resaltado en rojo, porque esta es la cuestión que delimita si es un contrato de servicios o un contrato de concesión de servicios. ¿Y en qué términos se tiene que transferir el riesgo operacional? En los señalados en el apartado 4 del artículo anterior. Y el artículo 14 de la Ley de Contratos se refiere al contrato de concesión de obras. ¿Qué es el contrato de servicios o cuál es la definición del contrato de servicios? El artículo 17 de la ley viene a referir que son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, como señalábamos, pues el mantenimiento de las máquinas de reprografía que pudiera tener la administración de que se trate, el poder adjudicador, la limpieza, abogados externos, servicios jurídicos, ¿de acuerdo? Entonces, consiste en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio que ha habido en la regulación en materia de servicios? Bueno, pues como vemos, antes teníamos el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 172 y el contrato típico de servicios. Pues bueno, después de la ley tendremos un contrato de concesión de servicios
o un contrato de prestación de servicios públicos que conllevan prestaciones directas a favor de los ciudadanos. Es decir, lo que era el antiguo contrato de gestión de servicios públicos se bifurca en dos y tenemos estos dos tipos de contrato. Mientras que el contrato de servicios normal sigue siendo el contrato de servicios que acabamos de ver ahora. Vamos a hacerlo un poco divertido. ¿Cuál sería la primera cuestión para saber si estamos ante un contrato de servicios o un contrato de concesión de servicios? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Si hay transferencia del riesgo operacional o no. Vale, entonces sí que lo hay. ¿Quién se atreve a decirme qué sería? Concesión de servicios. Muy bien, esto es un contrato de concesión de servicios. Si no lo hay, entonces estamos ante un contrato de servicios normal, aunque los servicios sean de interés general, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al contrato de concesión de servicios. ¿Es un servicio público el que es objeto de la concesión? Sí que lo es. Será un contrato de concesión de servicios y en los pliegos habrá que determinar o prever determinadas particularidades para los supuestos en los que la concesión tenga por objeto servicios públicos, que os he indicado aquí en el slide 284.2 y 285.1 segundo. Si pese a ser un contrato de concesión de servicios, no es un servicio público, pues entonces se le aplicará la regulación general para la concesión de servicios. Volvemos al contrato de servicios, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que no hay transferencia del riesgo operacional. ¿Es un servicio público? Si sí que es un servicio público, entonces, ¿qué tipo de contrato sería? No hay transferencia del riesgo operacional, por lo tanto es un contrato de servicios, pero se presta un servicio público. Bueno, pues el legislador, intentando un poco encajar esta circunstancia, le ha dado un título para que los operadores o los que lo aplicamos lo asociemos muy rápidamente. Y entonces son contratos de servicios que conllevan prestaciones directas a la ciudadanía, estableciendo un artículo específico, que es el 312, para estos casos, para un poco homogeneizar la regulación con los contratos de concesión de servicios que sí que afecten a un servicio público. Si no lo es, entonces estaremos ante un contrato de servicios genérico. Una de las características también diferentes de los contratos de servicios o los de concesión de servicios, bueno, perdón, ¿esto ha quedado más o menos claro dentro del galimatías de qué se trata? ¿Sí? Bueno, pues entonces continuamos. Es la distinta duración de los contratos, ¿de acuerdo? Disculpad por el formato. Mientras que los contratos de servicios pueden tener una duración máxima de 5 años, incluyendo las prórrogas, los contratos de concesión de servicios veremos a continuación que pueden tener una duración superior. En este sentido, los 5 años de duración máxima, incluyendo las prórrogas que prevé la ley para los contratos de servicios, prevé que excepcionalmente se podrá superar este plazo de 5 años cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica. Y a continuación señala, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación de servicio. Es decir, siempre que se analice y se justifique debidamente que en esos 5 años no se va a poder amortizar la inversión que se tenga que hacer. Pero claro, ¿qué supone o cuál es el concepto de un coste relevante en la prestación del servicio? ¿Alguno se atreve? Bueno, pues el concepto de coste relevante en la prestación del servicio nos dice la ley que será objeto de desarrollo reglamentario. No sabemos todavía qué va a suponer o qué conceptos se van a tener que tener en cuenta. Por lo tanto, por el momento va a ser difícil de poder justificar esta cuestión. La justificación, según la doctrina, viene por aquellos supuestos tradicionales de gestión de servicios públicos en los que no hay una transferencia del riesgo operacional y en el plazo de 5 años sea presumible o bastante plausible que no se puedan amortizar estas inversiones, ¿de acuerdo? Señala la ley que la concurrencia de esta circunstancia, de esta excepción en el plazo máximo, deberá justificarse en el expediente con indicación de las inversiones que se han tomado en consideración y de cuál es el periodo de recuperación de cada una de ellas.
En cambio, en el contrato de concesión de servicios podrá ser mayor a 5 años. Pero se establece un plazo máximo general que tiene que ser el razonable que se considere por el órgano de adjudicación para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de los servicios. Luego hay unos plazos máximos dependiendo del tipo de contrato. Así, por ejemplo, para los contratos de concesión de servicios que llevan aparejadas la ejecución de obras y tras ello la explotación de servicios, se establece un plazo máximo de 40 años. De 25 años en los contratos de concesión que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios y de 10 años cuando la explotación del servicio sea la prestación de servicios sanitarios y siempre que comprenda la ejecución de obras y la explotación de servicios. Aquí es importante tener en cuenta que el coste de la inversión comprende tanto las inversiones que se hagan para empezar el servicio como aquellas que durante la prestación del servicio también sea necesario acometer. Excepcionalmente, los plazos fijados en los pliegos podrán ampliarse hasta un 15% máximo de su duración inicial en algunos casos. Uno de ellos es para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en el artículo 290, que se refiere a la modificación del contrato y, como hemos dicho, al mantenimiento de ese equilibrio económico. Entramos a continuación a hablar o analizar cuál es el concepto de servicio público y cómo podemos identificarlo. A veces el servicio público se confunde con interés público, intereses generales. Pues bueno, debemos tener en cuenta que la Ley de Contratos del sector público, como hemos señalado, es una transposición de una directiva europea y en el ámbito europeo no existe una definición de servicio público como tal, sino que se habla de servicios de interés general. ¿De acuerdo? A veces nos encontramos con que hay servicios de interés general, pero que porque la Administración no tiene necesariamente, ni obligatoriamente, ni legalmente la obligación de prestar esos servicios, pues no tiene por qué intervenir, pero le puede dar entrada a que, si en determinadas circunstancias los mercados se muestran insensibles, pues puede intervenir en ese caso. Por ejemplo, la doctrina López Candela viene a señalar que un servicio público es una actividad de contenido económico y asistencial que, bajo la responsabilidad de una administración, es presta de forma continua y universalmente para satisfacer necesidades esenciales de una colectividad social. La jurisprudencia también ha venido a señalar, ya el Supremo desde el año 89 y el 90, a un servicio público como aquellas actividades que atañen en exclusiva, previa reserva legal y en consideración de la naturaleza del interés subyacente a la Administración. La legislación nacional no ofrece una definición tasada del concepto. Entonces, si acudimos a la Ley de Contratos del sector público, vemos que el 284.2 viene a señalar que será una actividad que se asume por la Administración como propia, al definir cuándo estaremos a un contrato de servicios que afecte a un servicio público. En el preámbulo, en el apartado cuarto de la ley, es donde os comentaba que se justificaba la introducción de este artículo específico del 312 como para crear la figura especial de contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos. ¿Cómo justifica el legislador la creación de esta regulación especial? Dice: por ello, se ha introducido un artículo, el 312, donde se recogen las normas específicas del antiguo contrato de gestión de servicios públicos relativas al régimen sustantivo del servicio público que se contrata. Estas regulaciones en la nueva normativa son comunes tanto al contrato de servicios, cuando estos son servicios públicos, lo que será el caso más general, la concesión de servicios con transferencia al riesgo operacional, como al contrato de servicios, cuando se refiere a un servicio público que presta directamente el empresario al usuario del servicio. Os he puesto a continuación algunos ejemplos de contratos de servicios en la Comunidad Valenciana. Los contratos de servicios ordinarios tampoco son las cuestiones que tengan aquí más interés. Por ejemplo, una reparación de máquinas enfriadoras o la contratación de una base jurídica de Aranzadi.
pero sí que hemos encontrado casos interesantes que vamos a analizar de contratos de concesión de servicios bajo la nueva ley. ¿Algunos aquí de los asistentes quiere compartir con nosotros algún expediente que esté tramitando de concesión de servicios? Bueno, pues he accedido a la plataforma de contratación del Estado, donde, como sabéis, y ya comentamos con Beatriz hace 3 jornadas, me parece que fue, ahora hay obligación de publicar todas las licitaciones en el perfil de contratación del Estado. Entonces, si buscamos por concesión de servicios en la Comunidad Valenciana, pues, por ejemplo, encontramos que el Ayuntamiento de Burriana publicó hace relativamente poco la concesión de servicios de la explotación de instalaciones de la zona de bar ubicado en la Llar Fallera y el resto de la instalación y el servicio de catering para actos falleros y otros, organizados con la participación del Ayuntamiento de Burriana. Luego, el Ayuntamiento de Montserrat, Consejería y Explotación del bar cafetería. El Ayuntamiento de Higueruelas, bar cafetería y apertura centro social. Normalmente, muchos se refieren a este tipo de contratos de concesión, la explotación de un bar o de una cafetería unida a un bien que puede ser de titularidad ya de la Administración o todavía no. Concesión del servicio de bar en la piscina municipal, gestión y explotación del bar cafetería del pabellón deportivo Anabel Medina del Ayuntamiento de Torrent, concesión de servicios de piscina climatizada en Bigastro o explotación del bar social en Mascarell. Estos son los últimos que salen para que veáis que la naturaleza es bastante común y parecida en todos ellos. Entonces, entrando en el contrato de concesión de servicios, hemos visto que siempre implicará la transferencia del riesgo operacional, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación cuál es su concepto y su regulación, cuáles son los elementos que incluyen el riesgo operacional, cómo se conjuga el riesgo operacional y el principio de riesgo y ventura. ¿Esto se lo ha planteado alguien? Porque claro, si se transfiere hasta que el riesgo operacional es incompatible con el principio de riesgo y ventura, ¿es lo mismo? Tienen similitudes, ¿no? Y es compatible la transferencia del riesgo operacional y el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. A ver, ¿alguien se atreve? Son cuestiones que ya os adelanto que la jurisprudencia va a tener que establecer y fijar, ¿no? A nosotros, los que nos dedicamos a los procedimientos y demás, cuando nos toca explicar algo siempre nos gusta que haya una sentencia antes o alguna interpretación y definición jurisprudencial, porque claro, sabes por dónde se pronuncia la jurisprudencia. Mientras tanto, pues son interpretaciones que a veces se comparten, pero a veces pues no, o a veces se cambian al día siguiente, y se abocan al pleno de otro órgano, en fin. Bueno, entonces, ¿qué es el riesgo operacional? ¿Qué es aquello que se tiene que transferir al adjudicatario para que nos encontremos ante un contrato de concesión de servicios y no ante un contrato de servicios? Bueno, el riesgo operacional está regulado en el artículo 14.4 de la Ley de Contratos para la concesión de obras, pero es aplicable a la concesión de servicios porque así nos lo dice el artículo 15.2 de la Ley de Contratos, por remisión al 14.4. Lo que dice este artículo es la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Es decir, se entiende por riesgo de demanda el que se deba a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato. En particular, el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. ¿A alguien le resulta esta definición un poco de trabalenguas o poco clara? Es decir, a mí me explicaron en el colegio que cuando tengas que definir un concepto no incluyas esa palabra en la definición, ¿no? Y menos todavía la de otro tipo. Es decir, nos están diciendo que se entiende por riesgo de suministro, en particular, el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda, que era el otro tipo. Yo me imagino que los economistas sabrán deducir y desgranar mejor este concepto. Pero bueno, sí que hay informes de órganos de contratación que
más o menos van un poco sentando las bases de qué cuestiones entrarían dentro del riesgo operacional que se tiene que transferir para que se trate de un contrato de concesión. En este sentido, señala el artículo, se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. Bueno, aquí parece que un poco se aclara, es decir, viene a señalar el legislador que en unas condiciones normales de funcionamiento la Administración no debe responder o estar obligada a garantizar que el adjudicatario va a tener unos ingresos o unos flujos de caja o funcionamiento constantes, ¿de acuerdo? Pero claro, si se está diciendo en condiciones normales de funcionamiento, ¿qué no es una condición normal? Pues lo tendrá que establecer la jurisprudencia. En estos dos casos, lo que viene a señalar el TJUE es que tienen que ser cuestiones ajenas al cumplimiento del contrato por el contratista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que la mala gestión por parte del adjudicatario, los incumplimientos del contrato por parte del operador o situaciones de fuerza mayor no son determinantes a efectos de que un contrato se clasifique como una concesión o no, porque tales cuestiones o tales circunstancias son comunes a todos los contratos. En todos los contratos puede haber una situación de fuerza mayor. Por lo tanto, se tiene que estar a cuestiones ajenas a la propia parte contratante, a incertidumbres que se puedan producir, pero en condiciones normales, sin definirse qué es una condición normal. Y viene a señalar nuevamente en esta sentencia, y por eso lo tenemos reflejado en nuestra normativa nacional, que puede ser o un riesgo de suministro, o un riesgo de demanda, o de ambos. Bueno, buscando un poquito qué elementos pueden incluir o están incluidos dentro del riesgo operacional, aunque la ley menciona el riesgo de demanda, que yo creo que todos tenemos claro, el riesgo de demanda es que al final tú hayas previsto, por ejemplo, en un parking determinados usuarios y al final pues, no sea necesario o no haya esa demanda, disculpadme la redundancia, no haya esa solicitud de plazas de parking, por lo tanto, las tarifas y los ingresos que tú habías previsto pues, no son las que estaban inicialmente planteadas. Y el riesgo de suministro u oferta entiendo que puede definirse en otros conceptos, por ejemplo, en lo que alguien le debe suministrar al concesionario para que él preste el servicio, ¿de acuerdo? Además de estos conceptos, el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña, que analiza el concepto de riesgo operacional, viene incluido en la directiva, viene a establecer otros tipos de elementos que deben o que pueden incluir que se pueden incluir en el riesgo operacional, como por ejemplo un riesgo tecnológico, un riesgo de disponibilidad o un riesgo de construcción, por ejemplo, que haya un aumento exponencial en las materias que necesiten el operador que sea para llevar a cabo ese servicio, por ejemplo, un aumento exponencial del gasoil, es decir, ¿de acuerdo? Pues si, por ejemplo, hubiera una situación donde el barril de Brent subiera muchísimo, eso estaría dentro del riesgo operacional y, por tanto, en este contrato de concesión no se le podría reclamar a la Administración, siempre que fueran, ya lo hemos visto, condiciones normales. Bueno, el concepto de riesgo de demanda ya lo hemos visto y en el informe de Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, en el informe de 11 de febrero de 2004 ya se hablaba del riesgo operacional y se amplían los elementos que puede contener. Os lo dejo citado por si alguna vez necesitáis, que estáis preparando unos pliegos, ver exactamente qué conceptos o elementos deben estar incluidos en el riesgo operacional, pues que tengáis un poco una guía de qué cosas y qué elementos podéis contemplar. Bueno,
Como hemos visto, el riesgo operacional tiene que convivir en esta normativa con el principio de riesgo y ventura, porque la ley no lo elimina, lo mantiene en su artículo 197 sin delimitar claramente ambos conceptos. ¿A alguien se le ocurre cuál sería quizás la principal diferencia? Puede ser, sí. Si se me rompe el ordenador, me tendré que comprar otro y eso no deberá afectar al contrato. Eso sería riesgo de lectura, porque parto de los medios cuando realizo la oferta, que en el momento me falle, pues lo asumo y la percepción va a ser la misma de mis ingresos. Si no me sale a cuenta porque lo que he recibido es menor que lo que, pues eso es el riesgo. En cambio, el riesgo operacional pivota sobre una incertidumbre y sobre unos medios que yo voy a condicionar a ese riesgo. No sé. Sí, sí, no, es un buen planteamiento, sí. En coherencia con ello, el riesgo y ventura es como una, bueno, y así se ha venido a señalar también por la jurisprudencia, es como más que el riesgo y ventura. Es decir, el riesgo y ventura es aplicable a todos los contratos, ¿de acuerdo? Pero el riesgo operacional es aquello que definirá o diferenciará, como hemos visto, un contrato de concesión respecto de un contrato de servicios. Por eso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en su sentencia de 24 de julio de 2017, señaló que el riesgo operacional consiste en que los ingresos derivados de la gestión dependan de hechos o circunstancias ajenas a la voluntad del empresario. Conforme al artículo 5.1, implica la transferencia del riesgo operacional de la explotación. Por lo tanto, si no está esta transferencia, como hemos visto, y por mucho que sea un servicio público, será un contrato de servicios. En este caso es una sentencia bastante interesante. En este caso en concreto se impugnó por una mercantil que no había resultado adjudicataria un contrato, alegando que se había calificado como contrato de concesión de servicios, pero que realmente no había transferencia del riesgo operacional. Y aquí el TSJ lo anula, confirmando la resolución del TARC, señalando que es cierto que los contratos son lo que son y no lo que se le llaman y que, por tanto, por mucho que se hubiera calificado como un contrato de concesión de servicios, dado que había una remuneración periódica y fija a cargo de la Administración en función, creo recordar que era de residuos, de gestión de residuos, por lo tanto, no era un contrato de concesión de servicios, sino un contrato de servicios. Y aquí es interesante porque, bueno, los que nos dedicamos a esto, claro, la empresa que no resultó adjudicataria, que después interpuso el recurso especial, no había impugnado el pliego. Entonces, claro, muchas veces nos vienen clientes, tanto del sector público como del sector privado, diciendo, pero es que no he impugnado los pliegos. Bueno, y como sabemos, los pliegos son la ley del contrato. Pero bueno, aquí el TSJ y la Junta Consultiva declararon claramente que esto afectaba a la naturaleza y al núcleo esencial del contrato y que, por tanto, era susceptible de ser, aunque no entraba dentro de las causas de nulidad especialmente previstas, era susceptible de revisión al recurso especial. Entonces, me parece interesante que lo tengamos en cuenta. Y recientemente el TARC, en su resolución 878 de 2017, en un supuesto de la Comunidad Valenciana, en su resolución de 19 de octubre de 2017, declaró lo que estábamos comentando, que el principio de riesgo y ventura es propio de todo contrato administrativo. Vamos a entrar a continuación a ver la compatibilidad, si pensamos que existe, entre el mantenimiento y equilibrio económico del contrato y la transferencia del riesgo operacional. Porque no tiene, es decir, si se transfiere el riesgo operacional es para que no se tenga que mantener ese equilibrio económico del contrato por la Administración, ¿no? Porque... Claro, pero si la definición se habla de condiciones normales... Claro, pues por ahí. Ahora tú puestos específicos en que si no estamos en ese ámbito, entonces se encuentra un poco el equilibrio. Claro, sería de agradecer para todos los que tenemos que aplicar la ley que se definieran qué son condiciones normales, como cuando contratamos, no sé, por poner un ejemplo absurdo, la póliza del seguro de casa, donde te dicen no está incluido, se consideran situaciones normales, igual, porque después, pues al final es la jurisprudencia la que normalmente con cargo a fondos públicos establece pues, que se entiende que ha sido una situación normal o no. De todas formas, el planteamiento sí que es muy restrictivo. Sí. Es decir,
Sí, muy poquitos, muy poquitos. Pero, bueno, aquí tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se basa en una del País Vasco del 2000 y en varias del Supremo, entonces, en donde viene a decir que no se trata, en definitiva, ni de una garantía del beneficio para el concesionario, ni de un seguro que cubra las posibles pérdidas económicas por parte de aquel. Es decir, disculpad, la jurisprudencia viene a decir que es compatible, ¿de acuerdo?, la transferencia del riesgo operacional con la aplicación o la solicitud y el derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato. ¿Por qué? Porque el equilibrio económico del contrato no es una garantía de beneficio para el concesionario ni de un seguro que cubra las posibles pérdidas económicas por parte de aquel, sino una institución que pretende asegurar, como decía la compañera, que desde la perspectiva de la satisfacción del interés público que pueda continuar prestándose el servicio en circunstancias anormales sobrevenidas. ¿De acuerdo? Además, el artículo 290 prevé expresamente que se podrá solicitar por el contratista el reequilibrio económico del contrato cuando haya un cambio en las tarifas, cuando haya una modificación del contrato, en el ejercicio del jus variandi de la entidad del órgano de la entidad que adjudica el contrato, o en supuestos de fuerza mayor, que son los que están contemplados en el artículo 239 de la Ley de Contratos. ¿De acuerdo? Pero bueno, parece un poco una paradoja hasta qué punto estamos en situaciones normales o anormales. Por ello, pues bueno, como siempre, habremos de estar a lo que al final la jurisprudencia determine sobre qué es una circunstancia normal y qué son circunstancias anormales. A continuación hemos puesto unos ejemplos de las previsiones que contienen algunos pliegos en cuanto a la transferencia del riesgo operacional. Uno de ellos, del listado que hemos mostrado anteriormente, es para la licitación de la explotación del parking subterráneo situado en la avenida de Castellón de Nules por el procedimiento abierto. Este es un supuesto que ha sido bastante frecuente, creo que en Manises también había habido alguno, en virtud del cual, se ejecutaban parkings, pero después no había demanda, como hemos comentado anteriormente, al final de usuarios no alquilaban las plazas y entonces no se cubrían las previsiones iniciales. En este caso, como el primer antecedente del pliego, tenemos que se pone de manifiesto por el Ayuntamiento de Nules que, como consecuencia del concurso y de la apertura de la fase de liquidación de la mercantil que fuera concesionaria del parque subterráneo, se ha resuelto el contrato de concesión administrativa con la citada mercantil. Por lo tanto, vemos que la empresa que tenía esta concesión, la explotación de este servicio, pues se ha declarado en concurso y está en fase de liquidación. Por lo tanto, el Ayuntamiento, ¿qué hace? Lo vuelve a licitar como una concesión de servicio. Y aquí, más adelante, por un lado, el Ayuntamiento establece que el concesionario será libre para fijar las tarifas o precios de la explotación a partir del 19º mes contado desde la firma del contrato. Y después, durante los primeros 18, los tiene que fijar el Ayuntamiento y el reglamento de uso. Y a continuación, señala el pliego, la concesión se otorga a riesgo y ventura de la concesionaria. El riesgo y ventura incluye el riesgo operacional. Aquí vemos que la Administración, el Ayuntamiento de Nules, lo entiende al revés, que el riesgo y ventura incluye el riesgo, o lo entiende, no sé, como habíamos dicho antes, riesgo y ventura están todos y en este sí, el mismo sentido que hemos comentado antes, incluye el riesgo operacional de la explotación. Y entonces señala, y en caso de causas no imputables a la Administración concedente y reversión de activos por resolución contractual, las diferencias negativas entre el precio ofertado y pagado por la presente licitación por el adjudicatario y el que resultara de una nueva adjudicación, o en su caso el valor actual de los flujos netos de la explotación, calculado en el momento de la reversión de los activos. Es decir, el Ayuntamiento traslada los datos de que dispone, pero no se vincula a que cuando se acabe la concesión o durante la concesión vaya a haber un mantenimiento o aseguramiento de estos datos. ¿De acuerdo? En cuanto a los estudios de viabilidad y económico-financiero, la ley prevé o contiene su concepto en el artículo 285.2. En este sentido, lo define como una actuación preparatoria de los contratos de concesión de servicios que tiene que ser siempre previa a la tramitación del expediente. ¿Por qué? Bueno, basta con, todos conocemos actuaciones que se han llevado a cabo o proyectos que después no había una necesidad real
y no necesariamente porque no haya habido una demanda real que posteriormente se ha podido modificar. Es decir, se tiene que analizar en primer término que realmente esta concesión va a ser viable. La ley detalla el contenido mínimo de los estudios de viabilidad en los contratos de concesión de obras, pero no de los contratos de concesión de servicios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra recomendación? Que como el artículo 297 contiene una regulación supletoria en virtud de la cual en lo no previsto en el articulado de la ley para la concesión de servicios se aplicará de manera supletoria las previsiones para las concesiones de obras, pues que la medida de todo aquello que resulte aplicable a nuestro contrato de concesión de servicios, digamos, cumplamos ese contenido, ¿de acuerdo? Como hay un artículo que nos remite a la concesión de obras, pues bueno, la recomendación sería que en aquello aplicable se contuviera. ¿Y qué sucede si se hace esta primera actuación, que es el estudio de viabilidad o estudio de viabilidad económico y financiero, y se ve que no es viable? Pues es vinculante. La administración o el órgano que está promoviendo el proyecto no podrá sacar adelante esta concesión. ¿De acuerdo? Aquí hemos puesto algún ejemplo. Este no es de la Comunidad Valenciana, es de Ciudad Real, pero nos ha parecido bastante interesante mencionarlo, aunque en la plataforma de contratación del Estado todavía sale como gestión de servicio público. Bueno, y entonces aquí es para la Escuela Infantil Municipal Gloria Fuertes en Almodóvar del Campo. Aquí tenemos, como veis a continuación, el expediente y como primera actuación es el estudio de viabilidad económica o financiera. En este estudio, que el expediente se incoó el 1 de agosto de este año, como veis es muy reciente, en primer lugar, en el estudio de viabilidad se contiene su objeto y su justificación. Aquí se viene a señalar que este documento se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la concesión, exponiendo las características y realizando una valoración y justificando la viabilidad económica del servicio que se va a prestar. Bueno, refiere la ley que estamos analizando y la directiva y justifica cuál es la finalidad de este servicio que se va a licitar mediante concesión, cuál es el servicio que se va a prestar y las necesidades que se pretenden cubrir. Pues la atención especializada a niños de 0 a 3 años, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los alumnos, obtener o promover una dieta equilibrada para sus alumnos, ¿de acuerdo? Tras ello, se analizan cuáles son las ventajas cuantitativas y cualitativas de utilizar este modelo de contrato de concesión de servicios, ¿de acuerdo? Luego contiene una previsión de la demanda. Viene a referir cuáles han sido los alumnos con los que se ha contado y cuáles son las previsiones que maneja el ayuntamiento que cree que va a tener. Pero establece que no se garantiza que vaya a haber esa demanda. Y además añade en el riesgo operacional los riesgos operativos y tecnológicos y de la duración de la concesión. Durante los años que dure la concesión y según la ley, la empresa concesiona asumirá el riesgo de acuerdo con los escenarios planteados en su oferta económica. Y aquí hay una valoración de cuál es el neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, según pues bueno, los datos que se manejan, el director, el educador, el cocinero, el limpiador, ¿de acuerdo? A fin de justificar que el objeto de la concesión va a ser viable a lo largo del tiempo. Volviendo al ayuntamiento de Nules, el estudio de viabilidad es este documento que está en el anexo 2 del pliego y es el informe de un perito, que aquí os lo he puesto, y realmente se ha limitado a valorar los gastos y las infraestructuras del parking. Viene a señalar que los gastos son los necesarios para mantener el aparcamiento, periodo de 40 años, que es lo que dura la concesión. Para calcular el tipo de interés se han tenido en cuenta los intereses actuales más 1,5 puntos. En la partida de gastos de personal se han considerado 4 operarios con un coste mensual, incluido seguridad social, de 1.500 euros mensuales. Y bueno, aquí al final acaba hablando de que el VAN ascenderá
a 940.000 euros, que si tenemos en cuenta los beneficios esperados, pues será de 784.000. Y entonces, vistas estas cuestiones, lanzo una pregunta. A ver, si el riesgo de demanda, como hemos visto, se incluye en el riesgo operacional que se traslada al concesionario en el contrato de concesión de servicios, bajo la nueva ley de contratos, ¿habría sido posible el rescate de las autopistas españolas debido a la errónea previsión del número de vehículos que circularían por dichas autopistas? Sabéis que creo que son por lo menos 9 casos en los que el Estado ha tenido que rescatar las autopistas españolas porque las empresas al final no cubrían el tráfico mínimo que tenían previsto. Hay autores que señalan que también es porque por parte del Gobierno hubo cambio de Gobierno, se mejoraron otras carreteras y entonces desincentivaba el tráfico por las de pago. Entonces, a ver, para hacerlo fácil, ¿quién cree que sí que se tendría que haber rescatado igualmente bajo un contrato de concesión las autopistas españolas? Ni sí, ni no. Mm. Claro. Claro, en el momento que yo acepto y que yo firmo, yo estoy aceptando esa previsión. Entonces, ¿hasta qué punto luego me puedo desligar? Entonces, tú al final has aceptado. Claro, pero ¿y si la previsión no se cumple? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? La administración hizo una previsión, el concesionario hizo su previsión, pero vino la crisis o por las circunstancias que fueran. Entonces estaríamos en la segunda parte. Claro. Podemos tener la lectura de que tú adjudicatario aceptaste la previsión de la administración, con lo cual quedas ligado. Claro. Eso entra en todo el orden operacional. Por otra parte, tenemos el tema de las condiciones normales. Claro. El tema de la crisis económica. ¿Lo podríamos meter ahí? Claro. Tampoco hay dictamen en este momento ni una clarificación de conceptos. Pero el problema era de demanda. El problema de las autopistas Sobre todo era de demanda. Sí. Sí. Técnicamente recogida como un factor que es vinculado al riesgo operacional, ¿no? Sí, directamente sí. Por tanto, si ha habido un defecto de demanda, es riesgo operacional. Yo entiendo que teóricamente sí, pero después viene la realidad y entonces, pues a veces esa coincide y a veces no. En este caso, no os lo he dicho para también generar el debate, es que presentaron concurso de acreedores y sabemos que la presentación del concurso de acreedores en determinadas circunstancias supone la resolución de la concesión. Aunque la Administración, por causas de interés público, pueda acordar que continúe en determinadas circunstancias, sobre todo aumentando, complementando las garantías. Ahora bien, no sé si vosotros habéis tenido experiencia con en procedimientos concursales, ¿no? y la tramitación simultánea que tienen que tener, pero bueno, es bastante compleja, es bastante complejo el poder llevar un expediente administrativo y a la vez un concurso de acreedores. Por ejemplo, una providencia de premio, ya sabéis que en virtud del artículo 55 de la ley concursal se anula inmediatamente por el juez del concurso, o sea que todo tiene una visa atractiva. Entonces, ¿hasta qué punto un juez del concurso va a acordar el aumento de unas garantías para que no se produzca la resolución del contrato? Bueno, pues si entiende que se puede, digamos, evitar la fase de liquidación y llegar a un convenio, pues igual en ese caso lo acuerde. Pero yo veo que cuando una empresa, o pienso que en mi experiencia, que cuando una empresa presenta concursos es porque tiene verdaderas dificultades para poder atender sus obligaciones. ¿Y qué banco le va a aumentar esas garantías si ya ha presentado el concurso? Bueno, y ahora aquí hago otra reflexión, porque me la he encontrado en mi práctica, a ver vosotros qué os parece. ¿Hasta qué momento está un adjudicatario un contrato de concesión obligado a prestar un servicio deficitario? Hemos visto que los contratos pueden durar muchísimos años, si van incorporados con obras, 40 años. Si a partir del 5.º año, 6.º año, una empresa ve que está perdiendo dinero, ¿hasta qué punto está obligado a estar ahí y estar ahí y estar ahí? Y la... ¿Tiene prestaciones o no? Con independencia de si tiene prestaciones a los usuarios o no. Con independencia, sí.
Nosotros, por ejemplo, era con un parking subterráneo de camiones, el que tuvimos que ver, y luego también de una escuela infantil. ¿Qué mecanismos? Gracias. Claro, sobre eso vamos a ir ahora. Claro, es que en este caso es importante tener en cuenta que en principio la Administración legalmente, excepto unos supuestos que ahora vamos a ver, sí tiene reconocida la facultad de desistir del contrato. Antes de iniciarlo, ya lo sabéis, durante la tramitación del expediente, incluso una vez iniciada. Pero la renuncia como tal del adjudicatario a la concesión no está legalmente prevista, salvo en unos supuestos ahora concretos que os voy a enseñar. Ni en las causas genéricas. En las causas genéricas solamente está prevista la resolución de mutuo acuerdo. Pero si la Administración no quiere, ¿hasta qué punto una empresa tiene que estar a partir del 5º año, si le quedan 10 por delante, perdiendo dinero, porque hay veces que se constituyen, ya lo sabéis, solamente para esa concesión? ¿Tiene que incurrir en un supuesto de incumplimiento del contrato? Porque si es una empresa que es diligente y dice, mira, yo estoy perdiendo dinero, pero lo puedo aguantar un año más no. Tiene que dejar de prestar el servicio e incurrir en incumplimiento para que entre esta causa de resolución. En las causas específicas del contrato de concesión de servicios tampoco está la renuncia como tal, la simple renuncia de no quiero un divorcio, una división de cosa común, ya no quiero estar ligado contigo porque no me salen las cuentas. A nosotros se nos planteó esto en la práctica porque legalmente en el texto refundido tampoco estaba como tal la renuncia. Entonces, ahora os contaré cómo lo resolvimos. El artículo 296 sí que prevé que el concesionario podrá desistir cuando el contrato resulte extraordinariamente oneroso, pero esta onerosidad extraordinaria solo se puede deber a dos circunstancias. Una es la aprobación de una disposición general por una administración distinta de la concedente y con posterioridad a la formalización del contrato, lo que se conoce como el factum principis. Sabéis que el factum principis es como el hecho del príncipe, que es el que tiene la potestad de modificar la normativa. Entonces, si cuando, por ejemplo, la Administración General del Estado aprobara, otra administración aprobara una disposición que indirectamente nos vincula y que no ha sido aprobada por aquella con la que se tiene el contrato, si como consecuencia de este nuevo marco normativo el contrato fuera extraordinariamente oneroso, en ese caso habría derecho a desistir del contrato. O cuando se deba incorporar por venir obligado a ello, legal o contractualmente, avances técnicos que mejoren las obras o a su explotación y que la mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica en ese momento, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato. Es decir, cuando en el pliego, por ejemplo, nos viniera, o en el contrato, tenemos que utilizar un modelo de SAP, ¿sabéis? La plataforma tecnológica que está de vanguardia. Bueno, si de repente SAP saca un paquete adicional que legalmente estamos obligados a incorporarlo, pero es con relación a la prestación y a las cuantías que se han manejado en ese momento extraordinariamente oneroso, en ese caso, aunque estemos legalmente o contractualmente obligados a incorporarlo, podremos desistir del contrato, pero solo en estas dos circunstancias. Y además está previsto que en estos casos no se podrá exigir indemnización por ninguna de las dos partes, ¿de acuerdo? Porque se entiende que son cuestiones ajenas, no predecibles, o por lo menos que no tienen que ver con las partes. Se podrá aumentar al menos la incidencia de las disposiciones. Estas modificaciones deben tener una incidencia de al menos un incremento neto analizado de los costes de un 5% de la cifra de negocios de la concesión durante los años que reste. Tiene que ser, como vemos, un concepto o una cantidad, una envergadura considerable. Aunque, como hemos visto, la renuncia como tal no está prevista llanamente en la ley, sí que jurisprudencialmente se han ido reconociendo. En materia portuaria hay una previsión específica en la ley en cuanto a la concesión de los puertos, y luego el TSJ de la Comunidad Valenciana, en su sentencia del 8 de junio de 2017,
en el caso de Manises, del parking de Manises, vino a señalar que la renuncia a la concesión presentada el 7 de agosto de 2013 se sustentó en la inviabilidad económica de la concesión. Aquí se había intentado lo que suele suceder, primero un reequilibrio económico del contrato, como se había negado, se había rechazado por la Administración, entonces ya se presentó la renuncia. Sí. Claro, claro, eso hay que ver el pliego en cada caso concreto. Pero hay veces que no procede imponer penalidades porque se está cumpliendo el contrato. Entonces, claro, pero yo quiero resolverlo, yo me quiero ir, ¿de acuerdo? Sí. Dicha renuncia no puede, por tanto, calificarse de culpable o arbitraria al existir una causa que justificaba cuál era la inviabilidad económica de la concesión, que se acreditó a través de un procedimiento, de un informe pericial, y además había una resolución del juzgado en los autos que os señalo. Por eso se declara que la renuncia no es culpable. Y posteriormente señala que pese, porque la Administración decía, es incoherente el Ayuntamiento que me pida el reequilibrio económico y que a la vez renuncie porque es inviable, porque es antieconómico. Si cabe el reequilibrio es porque sí que es viable económicamente. Pues bueno, aquí el TSJ viene a señalar que no es ningún impedimento el que primero se haya solicitado el reequilibrio económico, porque al final se la rechazó y que la finalidad de la renuncia es acabar con el vínculo existente entre ese ayuntamiento, lo cual no era incompatible. Bueno, ya está aquí mi intervención, espero que os haya resultado de utilidad y que nos veamos pronto. Si tenéis cualquier duda, quedo a vuestra disposición.